un sacrificio vivo. En la antigüedad, los sacrificios del sistema ceremonial, ¿verdad?, eran sacrificios de animales muertos. Estaban vivos, pero morían. Un sacrificio. Y todos sabemos que esto simbolizaba al sacrificio máximo, a Cristo Jesús, que vendría, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Pero ahora yo quiero concentrarme en el sacrificio vivo, de acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 1, en lo que el apóstol Pablo señala allí. Vamos a ver, vamos a analizar algunos textos. Y dice el apóstol, está sobre el título Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. 1, 2, santo. 3, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Repito, el deber nuestro, dice el texto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es interesante el énfasis que el apóstol Pablo hace en ese texto. En el versículo siguiente, fíjense lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un sacrificio vivo. Acá el adorador cristiano se presenta vivo, con todas sus energías, facultades consagradas al servicio de Dios. Hemos entendido que vivimos en un mundo en donde hay una forma de vida distinta, contraria a la voluntad de Dios. Un mundo donde hay tantos trastornos en todo sentido, en donde lo que miran y buscan son intereses propios. Pero Dios tiene un pueblo que, aunque vive acá, en este mundo, Él nos ha llamado, ¿verdad?, para que ofrezcamos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y no un sacrificio muerto en nuestra experiencia cristiana. El mundo necesita ver cristianos que vivan lo que dicen. El apóstol Pablo, en otras palabras, señala que somos cartas leídas ante el mundo, pero esas cartas leídas forman parte de ese sacrificio vivo que el Señor nos está pidiendo. Un sacrificio en donde hay tres cosas importantes que debemos de resaltar acá. Nuestro cuerpo está manchado por el pecado. Nuestra vida está deteriorada porque nacemos en un mundo de pecado. Pero el desafío que encontramos es que el Señor vino a morir y a darnos ejemplo para que sigamos su ejemplo. El único ejemplo fue Cristo Jesús, el exacto, el vivo, el que murió pero resucitó para darnos esa esperanza viva. Ahora, dice el texto que además de ese cuerpo que debemos de presentar vivo, debe de ser también santo. La palabra santidad es una expresión que indica un apartamiento, que indica un refugio distinto a lo que el mundo está en la actualidad viviendo en su experiencia pecaminosa. Te apartaste del mundo
recibiste a Cristo y te convertiste en un santo, porque te apartaste, ¿verdad?, de ese sacrificio muerto, y ahora eres un sacrificio vivo. En tercer lugar, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, mis queridos, en consecuencia de esta experiencia, el texto del versículo 2 nos recomienda que no nos conformemos a este siglo, sino que cada día, en ese proceso de santificación, debemos de transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto tiene que ver con nuestra mente, ¿verdad? Y por eso es que el salmista, en uno de sus salmos, expresa: el único que Dios pide es nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y allí está apuntando, ¿verdad?, bíblicamente, nuestra mente, para que haya una renovación de ese entendimiento. ¿Qué es lo que estamos entendiendo nosotros? Cuando comenzamos a estudiar poco a poco la palabra de Dios, un texto aquí, un texto allá, reflexionamos. Bueno, el entendimiento está captando el mensaje, la sabiduría del cielo, la inteligencia del cielo. Cuando se pide a Dios y la presencia del Espíritu Santo, va renovando, va tratando de sacar lo que no funciona de nuestra mente y va renovando con pensamientos puros y santos. Y de esa manera entonces vamos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, agradable y perfecta, se perfeccionará en cada uno de sus hijos en esta tierra. Así que los sacrificios que en la antigüedad ofrecían de animales tenían que ser un animal perfecto, limpio, sanos, según Levítico capítulo 1, versículo 3, Levítico capítulo 1, versículo 10 y Levítico capítulo 3, versículo 1. Hay muchos textos en Levítico en relación a la postura de esa ofrenda, ¿verdad? Los ojos perfectos, no tenía que tener cojo, no tenía que tener mancha, es decir, limpio, transparente, figura que iba a representar al sacrificio perfecto, Cristo Jesús. Cada ofrenda era examinada cuidadosamente, y el animal que no tenía nada, era perfecto, se recibía, ¿verdad?, y automáticamente servía como sacrificio que iba en representación a aquel sacrificio que vendría, que todos sabemos, ¿verdad?, que era Cristo Jesús. Pero ahí en ese momento el ofrendante, ¿verdad?, que iba ya al sacerdote, aquel animal moría, el penitente iba, observaba, ponía sus brazos allí, el sacerdote hacía el proceso ceremonial, era derramada la sangre, y luego entonces esa sangre iba llevada para ser esparcida, ¿verdad?, en la cortina allí del lugar santo. Cada día. Ese era el deber, y era lo que Dios había dicho, como señal de que cualquier momento en la historia vendría el que ellos representaban en aquel corderito. Y cada ofrenda era examinada. Volviendo entonces al sacrificio vivo, cada cristiano debe de presentar su cuerpo en la mejor condición posible, para atender los asuntos espirituales, para atender los asuntos que merita que Dios sea glorificado en todos los aspectos de la vida cristiana de esa persona. Y así como esa ofrenda era examinada cuidadosamente, nosotros, nuestra vida cristiana debe de ser cada día sometida a una disciplina. Recordemos que estamos viviendo en un mundo indisciplinado. Nacimos por naturaleza con la tendencia a pecar. Esa naturaleza que brilla en nosotros. Pero gracias a Dios, que
El Espíritu de Dios está allí dispuesto para ayudarnos en ese sacrificio que debe ser vivo, agradable a Dios. Cada cristiano debe presentarse en todo su cuerpo en la mejor condición posible. Las capacidades deben ser conservadas en pureza y santidad. Vamos a buscar allí Isaías capítulo 35, versículo 8. Sin duda alguna, allí aparece algo muy importante en relación a este aspecto. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es interesante, mis hermanos, esa pureza y esa santidad que somos llamados, ¿verdad? Para que lo conservemos de la mejor manera. Un camino en que cada uno de nosotros debemos de transitar y el mundo se dará cuenta. El mundo se dará cuenta, en realidad, de una vida santa, de una vida consagrada, de una vida en donde, sin duda alguna, está siendo practicada en medio de todos sus defectos que tiene este mundo y que muchos, ¿verdad?, han dejado a un lado, pero tenemos siempre la posibilidad de alejarnos si no vigilamos ese sacrificio vivo en nuestra vida. En Hechos capítulo 12, versículo 14, hay otro texto que nos va a ayudar. Dice el texto: la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos, fíjense, le dijeron: estás locas, ¿no? ¿Verdad? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. ¿Qué estaba ocurriendo en la experiencia de Pedro? Bueno, de alguna manera, un hombre que había dado todo, un hombre que estaba dándolo, un hombre que en su vida de sacrificio vivo estaba practicando una vivencia exacta. El mundo lo había tomado para llevarlo a una vida encerrada, para que no siguiera moviendo esa influencia de llevar buenas nuevas de esperanza a otra persona. Pero allí estaba siendo liberado, y la iglesia que estaba orando no creía que estaba allí, pero Dios lo usó de alguna u otra forma, y allí está la experiencia de ese hombre. En 2 Corintios capítulo 7 encontramos una experiencia más. 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 dice la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pedro había perfeccionado esa santidad en el poder de Dios. Él creyó en ese mensaje, lo emitía, lo vivía, y aún aunque estaba allí en la cárcel, sintió que Dios no lo abandonaba, y sencillamente hubo ese milagro de liberación, y no se quedó allí, continuó avanzando. De tal manera, mis queridos, que el sacrificio que hoy necesitamos dar cada día debe ser un sacrificio vivo, transparente, con la pureza, con la santidad, porque es necesario que nuestra vida refleje los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los planes? Vivir una vida
que el mundo reconozca que nos hemos encontrado con nuestro Dios. Si nuestra vida es contraria a este llamado, el cielo no le dará la bienvenida. Es interesante. Dios desea la completa restauración de sus hijos. La purificación y fortalecimiento de la faceta física, mentales, 1, 2, espirituales, y de alguna manera son facultades físicas, mentales y espirituales que deben de conformarse con esa voluntad del cielo. Hice un pensamiento que busqué y encontré, voy a parafrasear para hacer el énfasis. Por eso el cristiano que se somete por la fe a la forma que Dios tiene de salvar al hombre, este se somete con su salud, porque se haya cuidado y haya evitado trastornos en su vida, se somete a su salud para poder presentar un sacrificio vivo mientras viva para Dios. Entonces, Dios se agrada cuando los hombres se apartan de los hábitos con los cuales se destruye a sí mismo. Así, Dios cumplirá sus propósitos de rescatarnos. Romanos capítulo 9, versículo 4, dice la palabra de Dios: que son israelitas, hablando del pueblo de Israel, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Él está hablando de un culto que tiene que ver con la mente, la razón, el alma. Llevar una vida de pureza y santidad es un acto de culto espiritual. Ya no hay sacrificio de animales, no, sino que su vida, nuestra vida, es un acto de vida religiosa que involucra una razón, una lógica, conscientemente de que fuimos llamados para transmitir un mensaje de salvación al mundo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, dice la palabra de Dios: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es importante, mis queridos hermanos, amigos, la importancia de ser piedras vivas, de edificar una casa espiritual en nosotros, donde pueda morar las 24 horas el Espíritu Santo. Nosotros somos templo, dice la palabra. Somos templo del Espíritu de Dios, para ofrecer entonces un sacrificio espiritual, vivo, aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Así que siempre es importante recordar, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20, que fuimos comprados, ya no nos pertenecemos a nosotros, no nos pertenecemos, ya Cristo nos compró en la cruz, derramando su sangre por cada uno de nosotros. Y me llama la atención en Corintios 6, 19 y 20. Nadie puede ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Nadie puede ignorar que está en nosotros y que tenemos de Dios y que no somos de nosotros mismos, que pertenecemos al Señor, porque hemos sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este es el sacrificio vivo que el apóstol Pablo está pidiendo, que la iglesia, el pueblo de Dios, sea justo, limpio, transparente y vivir una vida que refleje el carácter de Cristo Jesús. No va a ser fácil, no va a ser fácil, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero ese es el mensaje del cielo, ese es el mensaje que el cielo nos ofrece, y hoy todos estamos dispuestos, bajo cualquier circunstancia, a hacer un sacrificio vivo, santo, agradable, porque esto agrada a Dios. Que el Señor nos bendiga, hermano, que el Señor nos ayude y que podamos continuar siendo ese sacrificio, porque ya Cristo lo hizo por nosotros. Ahora nosotros necesitamos hacerlo, dejar cualquier cosa que nos perjudique para llegar a ese lugar que Cristo fue a preparar para ti y para mí. Cualquier sacrificio hay que hacer, cualquier, tal de agradar a Dios en todo lo que Dios quiere que le agrademos.